¿Qué hace que un hombre sea el más temido de todos? En esta historia, revelaremos el secreto detrás de un guerrero que aterrorizó a sus enemigos e inspiró hasta a los más valientes. No era un soldado cualquiera y su trayectoria estuvo marcada por algo mucho más grande que la fuerza bruta. ¿Quién era Benaía y qué lo hacía tan especial? Quédate con nosotros y descubre qué lo convirtió en el soldado más temido de la Biblia. Antes de comenzar, deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte historias increíbles como esta. Esto me ayuda a seguir brindándoles más contenido. Pocos conocen la historia de Benaía. Su nombre a menudo se ve eclipsado por héroes más conocidos de la Biblia, como David y Sansón. Sin embargo, Benaía era diferente. No buscaba la fama, ni esperaba aplausos. Su viaje comenzó lejos de los campos de batalla, en un pequeño pueblo, donde su destino parecía ser el de un simple sacerdote, como su padre. Lo que nadie imaginaba era que, detrás de esa apariencia tan ordinaria, había un corazón valiente y una fuerza que el mismo Dios había reservado para algo mucho más grande. Benaía creció en un ambiente de devoción y fe, escuchando historias de las grandes obras de Dios. Pero aunque muchos a su alrededor estaban contentos de seguir los pasos de sus padres, algo dentro de él anhelaba más. No era una sed de poder o gloria, sino un deseo incontrolable de afrontar lo desconocido, de demostrar que la fe que cultivaba podía vivirse en el campo de batalla, no solo en el templo. Su destino empezó a cambiar el día que decidió alistarse en el ejército israelí. Pocos entendieron su elección y muchos lo cuestionaron. ¿El hijo de un sacerdote? ¿Un hombre que debería estar en oraciones y sacrificios? Benaía, sin embargo, sabía que su llamado iba más allá de lo que otros podían ver. Lo que nadie sabía era que les esperaba la verdadera prueba, una prueba que involucraría no solo su fuerza, sino también su coraje y fe. Benaía nunca imaginó que su destino lo llevaría al campo de batalla. Hijo de Joiada, un sacerdote respetado, creció rodeado de los rituales del templo, los cantos y las leyes de Dios. Todos a su alrededor esperaban que siguiera los pasos de su padre, convirtiéndose también en un hombre dedicado a los servicios sagrados. Pero, desde muy pequeña, Benaía sintió que había algo más esperándole. La tranquilidad de la vida sacerdotal no fue lo que él mismo vio. Dentro de tu corazón, una llama se enciende iluminado cada vez que escuchaba las historias de las grandes batallas de Israel. Su padre, Joiada, sabía que su hijo tenía algo especial, una determinación que pocos hombres poseían. Mientras enseñaba las lecciones de fe y justicia, el anciano sacerdote observaba a Benaía entrenar en secreto, practicando con espadas, arcos y escudos. Él no lo detuvo. Joiada vio la fuerza en las manos de su hijo, pero también vio la fe inquebrantable en su corazón. Quizás Dios tenía otros planes para él. El pequeño pueblo donde vivían era pacífico, lejos de las grandes guerras que marcado el reino. Pero, dentro de Benaía, las ganas de luchar por la justicia crecían cada día. La vida en el templo parecía limitada para alguien de su espíritu, hasta que, un día, tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre: alistarse en el ejército israelí. Los otros sacerdotes estaban perplejos. ¿Cómo pudo el hijo de Joiada, un hombre de paz, convertirse en guerrero? Pero Benaía sabía que su llamado iba más allá de los muros del templo. Y fue este llamado el que lo guió a un encuentro aterrador, un león, en una guarida, en pleno invierno. Fue un día como ningún otro. El frío cortante del invierno envolvió todo a su alrededor y una fina capa de nieve cubrió el suelo, haciendo que el aire fuera frío y pesado. La mayoría de los hombres de Israel estaban en sus casas, buscando refugio del clima. Pero Benaía estaba lejos de cualquier consuelo. Se encontró enfrentando uno de los mayores desafíos de su vida. Allí, frente a él, se abrió un hoyo, y dentro de él, un león. No un animal cualquiera, sino una criatura feroz, que, en tiempos de hambre y frío, se había vuelto aún más peligrosa. La mayoría de los hombres retrocederían ante tal amenaza, más aún en un día de nieve, cuando todo a su alrededor parecía colaborar con el depredador. Pero Benaía no era como la mayoría. Había algo en sus ojos, una llama de determinación, de coraje,
que parecía encender el frío que lo rodeaba. Sin dudarlo, descendió al pozo. El rugido del león resonó en los muros de piedra, haciendo temblar el suelo. Cualquiera que observara la escena creería que Benaía marchaba hacia una muerte segura. El animal era gigantesco. Sus ojos brillaban de hambre y furia. La nieve caía suavemente, cubriendo el campo circundante, pero el corazón de Benaía ardía. Sabía que esta lucha no era solo contra el león, sino contra el miedo, contra todo lo que le decía que retrocediera. Nadie sabe con certeza cómo ocurrió la pelea. Algunos dicen que Dios mismo estaba al lado de Benaía en ese momento. Lo que se sabe es que cuando finalmente dejó de nevar, el león estaba muerto y Benaía estaba de pie. Después de derrotar al león, la fama de Benaía comenzó a extenderse entre los hombres de Israel. Ya no era solo el hijo del sacerdote Joiada. Ahora era el guerrero que se había enfrentado a una bestia mortal y había salido victorioso. Pero el destino todavía le tenía reservados más desafíos. Pronto se enfrentaría no a uno, sino a 2 gigantes. Estos 2 guerreros moabitas eran conocidos por su extraordinaria fuerza. Hombres de tamaño aterrador, entrenados desde la infancia para la guerra, armados hasta los dientes y temidos incluso por los soldados más valientes de Israel. Para muchos, un enfrentamiento con estos gigantes equivaldría a una sentencia de muerte. Pero para Benaía, fue solo otra batalla. Cuando llegó el momento, Benaía los encontró en el campo. El cielo estaba nublado y una gran tensión flotaba en el aire. Los moabitas se acercaban con pasos lentos y amenazadores, con los ojos fijos en Benaía, como si estuvieran seguros de su victoria. Se rieron, confiados en su superioridad física. 2 contra 1, un hombre corriente no tendría ninguna posibilidad. Pero Benaía no era un hombre común y corriente. Con sorprendente velocidad, se lanzó hacia los gigantes. Cada movimiento parecía guiado por una fuerza invisible. Esquivaba fuertes golpes con una agilidad impresionante, utilizando la propia fuerza de sus enemigos contra ellos. Sus golpes fueron precisos. Cada ataque fue calculado para derribar a esos gigantes, uno tras otro. El suelo parecía temblar con cada caída. Pero Benaía se mantuvo firme. La victoria sobre los moabitas lo llevó a un nuevo nivel. Ahora ya no había dudas. Era un guerrero temido por todos. Pero su mayor prueba aún estaba por llegar. La historia del enfrentamiento entre Benaía y el gigante egipcio es una de las más impresionantes de su vida. Este guerrero egipcio no era un soldado cualquiera. Era un verdadero gigante, con una estatura aterradora y una fuerza que pocos podían igualar. Armado con una lanza que parecía más bien el tronco de un árbol, era temido incluso por los ejércitos más fuertes. Ante tal adversario, muchos guerreros dudarían, pero Benaía, con su fe inquebrantable y su coraje innato, sabía que esta batalla sería una prueba diferente. Cuando los 2 se encontraron en el campo, el contraste entre ellos era evidente. De un lado, el gigante egipcio con su gigantesca lanza, y del otro, Benaía, con nada más que un bastón en sus manos. Cualquier espectador habría dado de antemano la victoria al egipcio, ya que la diferencia de fuerzas era clara. Pero Benaía no confiaba en las armas poderosas. Su verdadero poder procedía de su astucia y fe, algo que los egipcios no podían ver. La batalla comenzó con el gigante cargando hacia adelante, su lanza cortando el aire como si fuera una flecha gigante. Benaía, sin embargo, esquivó con impresionante habilidad, moviéndose siempre con rapidez, sin dejar que el egipcio asestase un solo golpe. Con un movimiento sorprendente, se acercó lo suficiente como para arrebatarle la lanza de las manos al gigante, tomando el arma para él. El golpe final fue rápido, eficaz, como si el destino mismo estuviera escrito. Después de sus increíbles victorias, Benaía se ganó la confianza del rey David. No fue solo su fuerza lo que impresionó al rey, sino también su inquebrantable lealtad y coraje en momentos de extremo peligro. David, conociendo el valor de hombres como Benaía, decidió elevarlo a una posición de honor. Sería el comandante de la guardia personal del rey, un grupo selecto de guerreros cuya única misión era proteger al líder de Israel. Para muchos,
Esto sería una tarea desalentadora. Proteger al hombre más importante del reino implicaba estar siempre alerta, siempre preparado para lo inesperado. Los enemigos de Israel eran muchos y algunos estaban más cerca de lo que parecían. Pero para Benaía la responsabilidad no era una carga. Vio este puesto como una nueva misión, un propósito mayor guiado por Dios. Servir junto a David permitió a Benaía participar en momentos decisivos del reinado. No era solo un soldado en el campo de batalla. Estuvo presente en las decisiones más importantes, siguiendo de cerca los movimientos del reino. Cada batalla, cada emboscada frustrada, fortaleció aún más el vínculo de confianza entre él y el rey. Pero el poder y la influencia también trajeron enemigos. A medida que Benaía se acercaba más a David, llegó a conocer secretos que pocos hombres tenían el privilegio de conocer. Hubo intrigas, conspiraciones, gente que quería el trono y no dudaría en traicionar al rey para lograrlo. Benaía sabía que necesitaría toda su fuerza y discernimiento para proteger a David de amenazas ocultas. Benaía, ya reconocido por sus grandes hazañas, fue elegido para liderar un grupo especial dentro del ejército de David, los 30. Estos hombres no eran guerreros comunes y corrientes. Formaron una legión de élite, formada por los combatientes más hábiles y valientes de Israel. Cada uno de ellos tenía su propia historia de valentía. Cada uno se enfrentó a la muerte y salió victorioso. Pero Benaía, con sus logros legendarios, fue colocado por encima de ellos como líder absoluto. La responsabilidad de comandar a estos hombres no era solo un honor. Era una carga pesada, ya que cada misión confiada a los 30 era de extrema importancia y a menudo llevaba consigo el destino del reino. Benaía sabía que liderar a esos guerreros significaba más que usar la fuerza. Necesitaba ser inteligente, tomar decisiones rápidas y, sobre todo, ser alguien en quien los demás confiaran con los ojos cerrados. Pero había algo más. Además de los 30, David le confió a Benaía un papel aún más secreto. Existía un grupo aún más selecto, conocido como los 3. Pocos conocían el verdadero alcance de sus misiones. Estos 3 guerreros fueron llamados solo para las tareas más imposibles, aquellas que requerían no solo habilidad en el combate, sino también una fe inquebrantable y una profunda conexión con el propósito divino. Benaía estaba en el centro de estas operaciones. Eran misiones de las que pocos regresaban para contarlas. Cada salida al campo traía consigo el riesgo inminente de muerte, pero Benaía lideraba con la firmeza de quien sabía que seguía una vocación mayor. Y fue en una de estas misiones, en medio de intrigas y traiciones, cuando comenzó a involucrarse directamente en el futuro de Israel, junto a Salomón. Benaía no luchó solo con la fuerza de sus brazos. Cada batalla que libró parecía estar impulsada por algo mucho más grande. Llevaba consigo un propósito que iba más allá de simplemente defender el reino o proteger al rey David. Había algo espiritual en cada uno de sus pasos, como si una mano invisible lo guiara en cada decisión, en cada golpe dado. Para Benaía, sus victorias no fueron solo fruto de su habilidad o coraje. Creía que estaba cumpliendo un llamado superior, algo que venía directamente de Dios. Y este llamado no era solo para derrotar a gigantes o leones. Fue para garantizar que se mantuvieran la justicia y el orden en Israel. Su corazón ardía por algo que muchos no entendían. No luchaba por sí mismo, sino por un propósito divino, algo que iba más allá del campo de batalla. Y fue este propósito el que lo acercó a Salomón, el hijo de David. Cuando David estaba en sus últimos días, se intensificó la tensión sobre quién heredaría el trono de Israel. Adonías, uno de los hijos de David, comenzó a conspirar en secreto para usurpar el trono. Reunió partidarios y planeó un golpe silencioso, sin el conocimiento del rey. Pero Benaía, siempre atenta, supo que algo andaba mal. Vio más allá de las apariencias y el plan de Adonías no pasó desapercibido para él. Salomón, el hijo elegido por David para heredar el trono, era joven y aún sin experiencia para afrontar la complejidad de las intrigas del reino. Benaía, por otra parte, había pasado años al lado del rey, sabiendo los peligros que acechaba en las sombras.
Sabía que proteger a Salomón no sería solo una cuestión de fuerza, sino de estrategia, lealtad y, sobre todo, fe en el plan de Dios. Cuando la noticia de las intenciones de Adonías llegó a oídos de David, Benaía fue llamado a actuar. Fue designado para garantizar que se cumpliera la voluntad del rey y de Dios mismo. Pero esto no sería una tarea sencilla. Había aliados de Adonías esparcidos por todo el reino, hombres poderosos que no dudarían en la lucha por mantener sus posiciones de influencia. Sin embargo, Benaía no se dejó intimidar. Su primera misión fue crucial: conseguir que Salomón fuera ungido rey, ocupando el lugar de su padre. Esto significaba enfrentarse frontalmente a sus oponentes, arriesgando su vida para proteger el futuro del reino. Con Salomón finalmente coronado como rey, el reino parecía seguro, pero Benaía sabía que las apariencias engañan. Detrás de escena, todavía había quienes conspiraban contra el nuevo rey, y la amenaza más peligrosa procedía de hombres que alguna vez habían estado cerca del trono. Adonías, el hermano de Salomón, aún no había renunciado a su ambición, y otros aliados, como Joab, el excomandante del ejército, estaban listos para actuar. Salomón, joven e inexperto, confió en Benaía para que se ocupara de estos hombres que representaban un peligro para la estabilidad del reino. Y Benaía, fiel a su llamado, aceptó la misión, aunque sabía que sería una tarea oscura. El rey le encargó eliminar a quienes desafiaban su autoridad y, sobre todo, el plan de Dios para Israel. No se trataba solo de una cuestión política, sino de una misión de justicia divina. La primera persona que tuvo que enfrentar Benaía fue Adonías. A pesar de ser su propio hermano, Salomón sabía que la traición de Adonías era una amenaza directa al reino. Benaía fue designado para actuar con firmeza y eliminar al traidor. Su espada, que tantas veces había defendido a Israel en batallas contra enemigos externos, ahora tendría que usarse contra aquellos que conspiraban dentro. Luego fue el turno de Joab, un hombre que alguna vez había sido uno de los más grandes generales de Israel, pero que ahora se volvió contra el nuevo rey. La tarea de Benaía estaba clara, pero el peso de sus acciones comenzó a acumularse. La espada de Benaía siempre había sido una fiel compañera. Ya se había enfrentado a enemigos poderosos, gigantes e incluso leones, pero últimamente parecía tener un peso diferente. Ya no era solo un instrumento de guerra. Con cada traidor que caía bajo su espada, la espada parecía adquirir un nuevo significado. No era solo metal forjado para el combate, era símbolo de justicia, de fidelidad al reino y, sobre todo, al propósito divino que Benaía creía cumplir. Cuando enfrentó a Adonías, cuando derrotó a Joab, no fue solo su fuerza la que se manifestó. Había una sensación de que algo más grande estaba trabajando, como si esa espada estuviera encargada de una misión más allá de lo que los ojos humanos podían ver. Cada golpe que él desfería fue un recordatorio de que no estaba luchando por sí mismo, sino por un reino que debe ser guiado por la voluntad de Dios. Muchos creían que la espada de Benaía era invencible, que ningún arma podría derrotarlo. La verdad, sin embargo, es que la verdadera fuerza de Benaía provenía de su convicción inquebrantable, su fe. La espada en sus manos se convirtió en más que un arma de guerra. Era una extensión de su creencia de que estaba haciendo lo correcto. Pero a medida que pasaron los años y el reino de Salomón prosperó, Benaía supo que su tiempo como brazo fuerte del reino también llegaría a su fin. La espada que portaba con tanto orgullo empezó a pesar un poco más con cada batalla que ganaba. Y, ya a la vista el final de su periplo militar, Benaía empezó a reflexionar sobre el legado que dejaría. Su nombre sería recordado. Pero, ¿qué diría la historia sobre el hombre detrás de la espada? Pasó el tiempo y el reino de Salomón floreció en sabiduría y riqueza. Benaía, ahora mayor, había cumplido con su deber con honor y lealtad. Su nombre era susurrado entre los soldados como una leyenda viva, el guerrero que derrotó a leones, gigantes y traidores, siempre con la misma determinación feroz. Sin embargo, la espada que tantas veces había empuñado en la batalla ahora descansaba más a menudo a su lado mientras observaba a la siguiente generación ocupar su lugar en las filas del ejército. Pero,
Incluso con el reino en paz, Benaía sintió que su misión aún no había terminado. Su legado no solo se contaría a través de sus victorias en batallas físicas, sino también en las lecciones que impartió a quienes vinieron después. Sabía que la mayor prueba de un hombre no es solo lo que hace con la espada, sino cómo guía a los demás cuando las batallas externas cesan y comienzan las luchas internas. Muchos jóvenes guerreros acudieron a Benaía en busca de consejo. Querían saber el secreto de su fuerza, de su coraje. Él, sin embargo, sabía que no podía enseñar la fuerza de sus manos, pero sí podía compartir la verdadera fuente de su poder, su fe inquebrantable y su compromiso con algo más grande que él mismo. Las historias sobre sus batallas se convirtieron en metáforas, enseñando que, así como se enfrentó al león en la nieve y a los gigantes en el campo, cada hombre tendría sus propios desafíos que enfrentar. Benaía, a lo largo de su vida, se había enfrentado a enemigos que la mayoría de los hombres nunca se atreverían a enfrentar. Pero ahora, en sus últimos años, entendió algo que quizás no quedó tan claro en sus primeras batallas. La mayor pelea que libra un hombre no es contra los enemigos que ve, sino contra los miedos e incertidumbres que lleva en su propio corazón. Las victorias de Benaía nunca se debieron únicamente a la fuerza física o el manejo de la espada. Cada batalla que ganó fue un testimonio de su fe y su convicción de que estaba logrando algo más grande que él mismo. Nunca luchó solo por la gloria o el reconocimiento. Cada paso en el campo de batalla, cada decisión tomada, estaba impulsada por un profundo sentido de propósito, algo que iba más allá de lo que cualquier guerrero ordinario podría entender. Esta es la verdadera fuerza que lo sostuvo, más poderosa que cualquier arma que pudiera empuñar. Ahora, cuando su vida llegaba a su fin, Benaía vio claramente el legado que realmente importaba. No solo sería recordado por sus victorias, sino por el ejemplo de fidelidad y valentía que dejó a los demás. No fue solo su habilidad en el combate lo que inspiró a quienes lo rodeaban, sino la forma en que entregó su vida, sin reservas, a lo que creía que era el plan de Dios. Al final, la lección más poderosa que nos deja su historia es que la verdadera fuerza de un hombre no reside en las batallas que gana con sus manos, sino en las decisiones que toma con su corazón. En cada lucha, en cada decisión, la verdadera victoria está en seguir lo justo, incluso cuando el camino es difícil y lleno de sacrificios. Y fue este ejemplo de vida el que Benaía nos dejó a todos: luchar con valentía, servir con fe y nunca perder de vista el propósito mayor que nos guía a cada uno de nosotros. Si te gustó la historia de Benaía y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no dejes de darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.